La mayoría de personas no entienden el concepto del cual voy a hablarte en este vídeo, el todo y la nada. Sin embargo, si te quedas hasta el final del mismo, vas a ser una de esas pocas personas que entienda perfectamente de qué estoy hablando. Y va a ser posible gracias a un recurso que voy a compartirte, una imagen, una metáfora visual muy potente que te va a ayudar a comprender uno de los conceptos más complejos que comparten muchas corrientes espirituales de una forma tremendamente sencilla. Mirando los libros de la estantería de mi cuarto he dado con el Tao Te Ching, un libro emblemático a través del cual se articula todos los conocimientos que se engloban dentro de la corriente espiritual o filosófica conocida como taoísmo. El taoísmo nace en China y tiene mucha influencia allí, y especialmente en Japón, en el budismo zen, pero también podemos encontrar una influencia posterior en otras corrientes filosóficas y espirituales. De todas formas, no vamos a hablar del taoísmo porque realmente no tenemos tiempo para desarrollar todos los conceptos que vienen aquí en un vídeo. Pero sí que quiero compartiros uno de los conceptos que yo considero más importantes, que es ese de la nada y el todo, es decir, desde el taoísmo se nos invita a conectar con la divinidad, que sería ese todo, a partir de encontrarnos con la nada, a partir de convertirnos en nadie. Estaba mirando la fecha del libro, porque yo suelo poner fecha a los libros cuando los compro, y está datado del 2012. Ya por entonces me preocupaba por estos temas, y ahora quiero compartiros que, bueno, yo en aquella época recuerdo la primera vez que abrí este libro, que me pareció muy bonito, muy poético, porque realmente las ideas están expuestas con una simplicidad que como digo, es muy bella, pero tengo que reconoceros que no me enteraba absolutamente de nada, porque detrás de esa aparente simplicidad hay un significado profundo muy intenso. De hecho, hace falta tener ciertos conocimientos, ciertas bases para entender todo lo que este libro nos cuenta. A día de hoy, después de 12 años de práctica, de estudio, sí que puedo deciros que entiendo mucho mejor su contenido, pero tampoco me atrevería a decir que lo entiendo al 100%. Por eso decía al principio de este vídeo que la idea de la cual vamos a hablar en este vídeo resulta complicada para la mayoría de personas, porque realmente puede parecer incluso ilógica o absurda. Cuando hablamos de que la nada está en el todo, o de que el todo está en la nada, o de que para acceder al todo tenemos que llegar primero a la nada, parece que estamos haciendo un juego de palabras interesante, un juego dialéctico, intelectual, que no va más allá, porque realmente parece, como digo, absurdo. De hecho, si estamos hablando de la nada y el todo, en teoría son términos incluso contrapuestos. ¿Cómo puede ser que uno dé origen al otro? Como decía al final del vídeo, vamos a entender perfectamente de qué estamos hablando. Pero antes de compartiros este recurso que os he prometido para entender perfectamente la idea del todo y la nada, quiero haceros una invitación a la práctica de esta idea. Pero claro, tengo que explicar un poquito de qué va, cuál es esta invitación que podemos encontrar en el taoísmo, pero también en el budismo zen o incluso en el contenido, por ejemplo, que encontramos en Occidente a través de un curso de milagros. Sería la idea de que para conectar con el todo tenemos que, como decía antes, despojarnos de cosas. Sería el camino de la resta, del ir quitándonos cosas de encima. Hemos hablado en otros vídeos de este canal que nosotros acabamos relacionándonos, o más bien identificándonos con este personaje que creemos que somos. Este personaje, que en mi caso se llama Miguel Ángel, en tu caso tendrá otro nombre, al cual vamos constantemente añadiendo cosas, vamos enriqueciéndolo, vamos adornándolo, vamos engordándolo, vamos constantemente añadiéndonos piedras a nuestra mochila, como podrían ser las creencias que tenemos, los gustos, las experiencias que acumulamos, nuestras emociones, nuestras relaciones, los objetos que poseemos, es decir, todo aquello que, como digo, va enriqueciendo este personaje. El problema es que conforme pasa la vida, conforme avanza la vida, vamos identificándonos con esta idea de lo que pensamos que somos, pero que realmente no somos, y acabamos confundiéndonos. De hecho, cuantas más piedras vamos metiendo en nuestra mochila, más nos cuesta avanzar. Fijaos que Osho, en el libro del Sendero del Tao, nos compartía un símil precioso hablándonos de esto, y nos decía que cuando nosotros vemos un río fluir, si colocamos piedras en lo que sería la corriente del río, vamos a impedir que el río fluya con fuerza. Lo más probable es que el agua acabe buscando la manera de filtrarse entre las rocas, pero si colocamos muchas piedras podemos incluso interrumpir la corriente del río. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros estamos llenos de esas piedras y no dejamos que la vida fluya a través nuestra.
Si vamos liberándonos de esas piedras, si vamos despojándonos de aquellas ideas, de aquellas creencias que pensamos que somos y que de hecho nos limitan, vamos a permitir que la vida nos atraviese, que la vida fluya a través de nosotros. Uno de los recursos más importantes de esta filosofía sería la de la meditación. La meditación al final consiste en un vaciarse también, en un dejar de identificarse con los pensamientos, en ese observar constantemente cómo los pensamientos van pasando y fijarnos cada vez más en el espacio que hay entre pensamiento y pensamiento, que al fin y al cabo es una representación de ese vacío. Conforme vamos practicando ese espacio, cada vez se va haciendo más grande, por lo tanto tenemos una conexión mayor con ese vacío, con esa nada. Es decir, al final, como decía al principio, está la idea de que tenemos que convertirnos en nadie, tenemos que despojarnos de todo, tenemos que acercarnos a la nada para poder conectar con el todo. Pero claro, como decía al principio, ¿qué relación tiene la nada y el todo? ¿Cómo puede ser posible que accediendo a la nada yo pueda conectar con el todo? Pues bien, aquí es donde entra el recurso que quería compartiros para que entendáis esto mejor. En la época en la cual me compraba este libro y empezaba a enfrentarme a estos conceptos tan complejos sin enterarme absolutamente de nada, yo estudiaba en la Universidad de Granada, en la Facultad de Bellas Artes, y una tarde estaba en la biblioteca bicheando entre los libros y di con la obra de un autor que desconocía por completo. Se trata de un fotógrafo japonés conocido, o más bien llamado, Hiroshi Sugimoto. Es un autor muy reconocido mundialmente, tiene varios premios y tiene de hecho una página web donde podéis mirar todos sus trabajos. Dentro de esas series fotográficas que ha ido realizando, hay una concretamente que a mí me causó mucho impacto cuando la vi. Se trata de la serie conocida o llamada como Theaters, es decir, teatros en inglés, que no se refiere tanto a los teatros, sino a los cines teatros, a estos teatros antiguos reconvertidos en salas de cine. De hecho, si miramos las imágenes de su serie fotográfica, vemos precisamente esto. Se trata básicamente del salón de butacas de todos estos cines antiguos y al final del mismo podemos ver una pantalla de proyección completamente en blanco. Las imágenes son muy potentes, son estéticamente muy bonitas porque tienen este contraste tan potente entre el negro y el blanco, la oscuridad de la sala, el blanco tan potente, tan virgen de la pantalla de proyección. Pero realmente a mí no me interesa este contenido estético, ¿no? que también, como digo, es para aplaudir, pero lo que me interesa es la construcción de las imágenes, lo que hay detrás, el concepto que las sostiene. Y no sé si sabes cómo funciona una cámara fotográfica, pero aquí me vas a permitir que me ponga un poquito más técnico para explicarte cómo han sido construidas estas imágenes. Una cámara fotográfica tiene como una especie de cortina que se abre y se cierra, se llama obturador, y ese obturador es lo que controla que la luz entre dentro de la cámara y se refleje en lo que sería la imagen fotográfica posterior. Nosotros tenemos control sobre la velocidad del obturador, de forma que podemos dejarlo abierto más tiempo o menos tiempo. Si lo dejamos abierto más tiempo, evidentemente va a pasar más luz. Podemos a través de este recurso conseguir ciertos efectos muy conocidos. Por ejemplo, estas imágenes típicas en las cuales vemos cómo un coche con sus luces aparece como si hubiese dibujado las luces sobre la superficie de la fotografía, como si se hubiese reflejado ese desplazamiento del coche. Eso se consigue porque teniendo el obturador abierto de la cámara durante todo el tiempo en el cual el coche se va desplazando, la luz va entrando y se va quedando en lo que sería la imagen fotográfica. Es decir, quédate con este concepto de que abriendo el obturador podemos permitir que la luz esté entrando constantemente. Otro concepto que necesito compartirte es el de cómo funcionan los colores luz, porque a diferencia de los colores pigmentos, haciendo un paréntesis, yo me imagino que en algún momento en tu vida habrás utilizado lápices de colores, pinturas, acrílicos, óleos o incluso plastilina. Si tú mezclas todos los colores al final te da un marrón oscuro, casi negro, porque realmente la suma de todos los colores pigmentos da como resultado el negro. ¿Qué pasa? Que los colores luz actúan de una forma completamente contraria, es decir, cuando sumamos todos los colores luz nos da el color blanco, no el negro. Fijaos que esto lo podemos ver en el experimento que hizo Newton con el prisma, en el cual incidía un rayo de luz blanca y se diversificaban los colores del arco iris, porque ese rayo de luz blanca es la acumulación o la suma de todos los colores del arco iris. Esto se ve también en la imagen muy conocida de la portada de Pink Floyd del Dark Side of the Moon. Bueno, pues quédate con esta idea. Cuando sumamos todos los colores luz nos da el color blanco. Y ahora, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta también lo que hemos dicho del obturador de la cámara, quizás ya te haga una idea de cómo han podido construirse estas imágenes. Te lo explico.
Hiroshi Sugimoto lo que hacía era colocar un trípode enfocando directamente a la pantalla de cine para que la cámara no se moviese, y lo que hacía era proyectar una película. Y durante la duración de la película, es decir, si la película duraba 2 horas y duraba 1 hora y media, él dejaba el obturador de la cámara abierto. Por lo tanto, toda esa información visual, todos esos fotogramas van a entrar constantemente dentro de la cámara. ¿Qué pasa? Que ese color blanco, que aparentemente no tiene nada, es la suma de todos los fotogramas, de todos y cada uno de los fotogramas de la película. Porque como hemos dicho, la suma de todos los colores luz lo que da es el color blanco. O sea, fijaos de lo que estamos hablando aquí. Es una representación increíble de este concepto tan complejo que nos dice que en la nada está el todo y de que el todo está en la nada. Porque aquí estamos viendo una pantalla prístina en la cual parece que no hay absolutamente nada, una pantalla que de hecho representa la idea de vacío o la idea de la nada, pero realmente esa nada contiene toda la película, contiene todos y cada uno de los fotogramas de la película. Es decir, la nada está en el todo y el todo está en la nada. De esta manera podemos entender fácilmente este concepto tan complejo que, como decía al principio, puede parecer incluso ilógico o absurdo el pensar que la nada esté en el todo y que el todo esté en la nada cuando aparentemente son cosas contradictorias. Pues bien, en estas imágenes de Hiroshi Sugimoto podemos ver que realmente es posible, que de hecho incluso a nivel físico podemos encontrar una representación visual de este concepto. No sé si a vosotros os entusiasma como a mí, pero ya os digo, yo cuando vi estas imágenes y vi el concepto que había detrás y estaba estudiando todas estas ideas, a mí me reventó la cabeza y dije, joder, por fin lo entiendo. O sea, a partir de esta imagen puedo entender perfectamente cómo es posible esta idea aparentemente contradictoria. De todas formas, en este vídeo no solamente quería compartirte este recurso, sino, como decía antes, también invitarte a que pongas en práctica esta idea de ir quitándote cosas de encima, de ir restando cosas en tu vida, de ir quitándote piedras de esa mochila para poder avanzar de una forma más fluida, para dejar que la vida entre, para poder experimentarla de una forma mucho más amorosa. En el taoísmo también se nos invita mucho a la inacción, pero esa inacción puede ser confundida con resignación, con dejar de hacer cosas. En realidad, la inacción lo que nos invita es a llevar a cabo acciones en favor de la vida, a dejar de actuar en función de la voluntad que tiene nuestro personaje o nuestro ego, que, como digo, en muchas ocasiones va a estar en conflicto con aquello que la vida nos pone por delante. La inacción supone el dejarse fluir, el dejarse llevar, el ser uno con la vida, que al final en eso se basa prácticamente toda la filosofía del taoísmo, a encaminar el camino paso a paso, de forma tranquila, adaptándonos y siendo flexibles a las circunstancias que nos vienen en cada momento. Espero que te haya gustado el contenido. Si es así, te animo a que te suscribas, a que lo compartas con más gente, a que le des a like, a que le pongas la campanita para que te salgan los avisos de cuando subo los vídeos. Con todos estos pequeños gestos estás apoyando el canal y me estás facilitando el hecho de que pueda compartir toda esta información con mucha más gente. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.